trabajo, necesidad humana y economía. Vivimos en una sociedad laboriocéntrica, centrada en el trabajo. El ocio en la sociedad urbana griega marca la pauta entre el hombre libre y el que no lo es. Es decir, aquella persona que disfrutaba del ocio es la persona libre. En cambio, la persona que negaba el ocio era una persona esclava. La persona que negaba el ocio era aquella que se dedicaba al negocio o negocio, es decir, la persona de empresa, de trabajo. Esa persona de trabajo no podía ser libre, no podía ser feliz. La mujer, los hijos y el esclavo son personas que pertenecen al mundo de la economía, a la casa, al trabajo. De hecho, la economía nace en la casa. El oikonomoi. Las mujeres originan la economía. Las mujeres originan la economía. Lutero propone sustituir el ideal contemplativo. Todos los hombres han de trabajar para colaborar con Dios. Descartes inicia el abandono de una filosofía especulativa por otra más práctica. Marx considera al ser humano como un homo faber, es decir, está en el trabajo, no como el trabajo que perfecciona al hombre, sino como el hombre es solo trabajo. El hombre es solo trabajo y se pierde en la masa de trabajadores. El trabajo es para el hombre un camino de perfeccionamiento, el cual lo logra a partir de la satisfacción de sus propias necesidades. El trabajo es un acto poético. ¿Qué significa un acto poético? Un acto creativo en la realidad, en que se pone de manifiesto la actitud benevolente con la realidad misma. La satisfacción de las necesidades humanas da origen a la economía. Hay tres razones para ello. El hombre siempre tiene más necesidades que recursos para satisfacerlas. El hombre nace con necesidades biológicamente. Y el hombre con su inteligencia busca el modo de satisfacer las necesidades. Ahí nace la economía. La economía, de hecho, surgen bastantes preguntas en la actualidad. ¿Cuál es el papel real de la economía? Porque ese papel real de la economía, queremos volver otra vez a que las actividades vuelvan porque la economía se está cayendo, los porcentajes se están cayendo. Pero la economía solo no es autónoma. La economía depende radicalmente de la ética. La ética es la búsqueda de ser feliz, pero ya les dije, no se puede ser feliz siendo miserable, sino que el primer paso para ser feliz es tener dinero que te permita garantizar los bienes materiales, es decir, que te permita obtener el bienestar. Entonces, ¿cuál es la tarea de la economía? La tarea de la economía es garantizarte el bienestar. Una vez que estás garantizado el bienestar, puedes ir a buscar bienes espirituales que te aseguren ser feliz. Entonces, la economía te permite garantizarte el bienestar. El bienestar es un requisito de orden material previo para la felicidad. La economía es el signo peculiar humano con su razón y su libertad en su modo específico de habérselas ante el mundo. La economía se basa en el trabajo, aquello que el hombre hace para poder subsistir. Hay una natural inclinación humana a buscar algo más de lo que estrictamente es indispensable para vivir. Nosotros no sobrevivimos, sino que nos gusta el lujo. Queremos estar bien. Eso se llama bienestar. El lujo por sí mismo no es malo. La exageración en el lujo nos lleva al consumismo y ahí sí está lo malo. Debemos evitar el consumismo. El bienestar es el motor y la finalidad de la economía. La economía está para buscar bienestar. El bienestar consiste en la satisfacción que proporciona al hombre el conjunto de los bienes materiales. El bienestar es escapar de la miseria, sobre todo de la miseria. Es llegar a un estado de riqueza o de superación de la pobreza. Ese es bienestar. La economía no es solo una técnica de administrar la escasez eligiendo entre usos alternativos, sino también es el estudio de la forma en que se decide que se va a producir, cómo y para quién. Hay que descubrir el verdadero sentido del dinero. El dinero está para ser empleado como un instrumento de cambio en las actividades económicas. El dinero es un medio, ya lo habían dicho ustedes mismos. El dinero es un medio. ¿Cuáles son las funciones del dinero? Medio de cambio de pago, unidad de cambio de cuenta, fija precios, un valor de depósito, nos ayuda a ahorrar. Es un patrón de pago diferido. El sueldo, por ejemplo, tienes un sueldo, ese es patrón de pago diferido. Debemos evitar los instrumentalismos, por ejemplo, reemplazar el bienestar como fin de la economía por beneficio monetario y financiero. No buscamos beneficio monetario y financiero, no buscamos porcentajes buenos, buscamos bienestar. También debemos evitar absolutizar el bienestar, no buscamos solo el bienestar, sino que buscamos el bienestar para luego buscar los bienes espirituales que nos permitan ser felices. Debemos evitar la crematística.
La crematística es solo buscar el beneficio monetario, es pensar que la economía y la riqueza solo es acumulación de más dinero. La riqueza se puede entender bajo dos conceptos, la riqueza económica, que es la riqueza del bienestar, y la riqueza crematística, que es la acumulación de dinero. La riqueza crematística, acumulación del dinero, y la riqueza económica es la que nos garantiza el bienestar. Riqueza, pobreza e igualdad. Miseria es la falta de bienes y recursos económicos. Ser miserable, ser miserable es ser esclavo de las primordiales necesidades humanas. Riqueza, pobreza e igualdad. La miseria es ser esclavo de las primordiales necesidades humanas. No podemos satisfacer las necesidades humanas y por lo tanto no podemos superarnos. ¿El pobre puede ser feliz? Sí, ¿Por qué? ¿Por qué el pobre puede ser feliz? porque todavía tiene algo de dinero que le posibilita el hecho de poder buscar bienes espirituales. En cambio, el miserable no tiene nada de dinero y tiene que estar pendiente todo el tiempo en búsqueda de bienes materiales. ¿Todos los ricos son felices o acaso los ricos también lloran? Bueno, yo creo que los ricos también lloran. O sea, ellos tienen todavía más sustento que una persona pobre por el lado del dinero, pero me imagino que también lloran. Sobre todo, ¿por qué? Sobre todo hay que basarnos en los ricos que no son ricos económicos, sino que son ricos crematísticos. Claro. Ellos no buscan bienes espirituales, sino solo acumulación de bienes materiales. Podríamos decir en cierta forma que ellos son miserables espiritualmente. Las fuentes de la riqueza. Cuando hablamos de fuentes de la riqueza significa cómo obtenemos la riqueza que tenemos. La riqueza surge del trabajo, primera fuente. La primera fuente entonces es la riqueza del trabajo. Pero también nos la pueden regalar, obsequiar. De hecho, ustedes están estudiando y sus padres les dan cosas. Entonces la riqueza no solo es del trabajo, sino que también puede ser regalo, donación, una recepción gratuita. Hay una tercera fuente que no es que sea correcta, pero es una fuente de riqueza. Algunos son ricos por esto. La usurpación o el robo, quitarle a los otros lo que es suyo. Desigualdad no es lo mismo que diferencia. La diferencia entre los seres humanos no solo es inevitable, sino necesaria, buena y saludable. La desigualdad es la lesión de los derechos de unos a favor del otro. ¿Qué es desigualdad? Denme un ejemplo de desigualdad. Esto fue una de las razones por las que surgió el feminismo, era de que muchas veces a las mujeres no se les pagaba lo mismo cuando trabajaban más o igual como hombres. Claro, eso es desigualdad. Y diferencia, por ejemplo, que a los congresistas no se les puede denunciar, ¿es correcto o es incorrecto? La inmunidad parlamentaria es correcta o incorrecta. La inmunidad parlamentaria es correcta, porque de hecho ellos son diferentes, son los encargados de manejar las políticas del Estado. Esa es una diferencia. La diferencia es necesaria, es aceptable. Hay algunos que juegan mejor fútbol que otros, ¿verdad? Diferencia. Unos que llegan al mundo con padres ricos y otros con padres pobres. Diferencia. La diferencia es propia del mundo. La desigualdad sí es algo contrario, algo que se tiene que criticar. Por ejemplo, desigualdad es cuando en un hospital, se ha visto estos casos, por eso lo señalo, a la gente que tiene un aspecto más de la sierra son dejados de lado, mientras que las personas que son más costeños son atendidos más rápidamente. Esos eran casos de desigualdad que se daban en el país. Por ejemplo, que cuando tú postulas a un trabajo, de repente ves un apellido famoso y esa persona del apellido famoso ya está, ya queda ahí. Eso es desigualdad. Diferencia es que él puede tener más dinero que tú y la diferencia no está mal. La desigualdad es que no pueden competir con las mismas armas. No des lesionado tu derecho. Para que lo entiendan mejor, ¿qué es igualdad? ¿Qué es tener un trato en igualdad hacia los demás? Recuerden la promesa de la Ilustración de la Revolución Francesa, libertad.
Ya hemos visto lo que es libertad. Igualdad. ¿Qué es igualdad? Y la fraternidad viene a ser la amistad, que también hemos visto. ¿Pero qué es igualdad? ¿Qué Se dirías? podría decir que de cierta forma la igualdad sería como, como que eh, justicia, Ya, la igualdad tiene que ver con la justicia, sí, en cierta forma. ¿Por qué? porque en la igualdad se busca pues que sea algo equitativo, ¿no? Y en la justicia es lo mismo, se busca que la justicia sea equitativa para todos. La justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, ¿verdad? Claro, ¿A todos nos corresponde lo mismo? no, por eso mismo es justicia, ¿no? Porque se le da a cada uno lo que le corresponde a cada uno, no necesariamente para todos es igual. Claro, ¿eso qué significa? Significa que la justicia hace referencia a la igualdad. La igualdad es darle lo mismo a los semejantes y darle lo diferente a los diferentes. La igualdad es la comprensión de las semejanzas y de las diferencias. La igualdad es la comprensión de las semejanzas y de las diferencias. Entonces, en una situación de igualdad, nosotros debemos entender que el trato es según las situaciones particulares de cada persona. En la igualdad se habla de igualdad de derechos, por ejemplo, pero diferencias como por ejemplo los congresistas que tienen un rol particular. Igualdad entre el hombre y la mujer, pero diferencias por sus situaciones biológicas, corporales, que generan una situación diferente. Una situación diferente, por ejemplo, al momento de que viene un nuevo hijo. Es diferente la situación que padece la mujer que la situación que padece el hombre. Los dos reciben el hijo, pero es que solo una persona lo llevó 9 meses en su interior. Un trato desigual también es un trato igualitario, porque, por ejemplo, no le damos el mismo tratamiento a aquella persona que tiene una diferencia. Imagínense, alguien que estudió 4 doctorados gana igual que el que no estudió ninguno, que solamente es bachiller. Ahí habría un trato igual, ahí habría igualdad. ¿Eso es igualdad? No, Eso podría considerarse. ¿Por qué? porque si bien es cierto, están ganando lo mismo, no, no sabría cómo explicarlo. Están ganando lo mismo, pero el desarrollo que han tenido para llegar hasta donde están no ha sido el mismo. Entonces, se le tendría que pagar, por ejemplo, al que se ha esforzado, por decirlo más, ¿no? Que es el que tiene más doctorados, se debería pagarle más que el bachiller, pues, que tiene menos doctorados, ¿no? Aunque eso también dependería de la habilidad de cada uno, porque que tenga más doctorados no quiere decir que sea más hábil que el que el del bachiller, ¿no? Depende de cómo se desenvuelva. Pero igual yo creo que tendría, si tú eres doctor, tendrías más conocimientos que los que tiene un bachiller, entonces creo que la igualdad estaría más que en el esfuerzo, en los conocimientos que poseen cada una de las dos partes. Claro, de hecho, bueno, aunque teóricamente se supone que el doctorado, la persona con el doctorado, tiene más habilidades para esa función y por lo tanto debería ganar más, es cierto que a veces tienen el doctorado y no se sabe cómo. Sin embargo, ante una situación óptima en que pensamos que la persona con doctorado realmente es más sabia que la persona sin doctorado, no estamos ante una igualdad, sino que estamos ante una situación de un trato en cierta forma desigual, pero lo llamamos ante todo ante un igualitarismo, porque preferimos guardarnos el término desigual cuando, por ejemplo, llegan dos personas a atenderse. Primero ha llegado una persona que ha venido, no sé, de alguna comunidad campesina, y luego llega alguien que es familiar del alcalde, y el médico, la posta donde están atendiéndose,
hace pasar primero al familiar del alcalde. Ahí estamos hablando de un trato desigual, porque ambos son personas que están optando por el mismo derecho a la salud. Ambos tienen la misma disposición y la misma dignidad para ese derecho. Entonces, la desigualdad, la situación de desigualdad, implica necesariamente la lesión de unos derechos a favor del otro. Consumo, propiedad e inversión. Consumir es aprovechar un bien, usarlo de tal modo que pierda su utilidad. El gasto que implica el consumo es doble. El que hay que hacer para adquirirlo y el esfuerzo que conlleva la operación de usarlo adquirido. Es decir, ustedes para consumir pagan con dinero para obtener un cuaderno universitario. Y luego escriben en el cuaderno universitario y ese cuaderno se acaba. El gasto del consumo va por dos vías. El acto que por excelencia define el consumo es comprar. Comprar es transformarse en propietario de algo. El motor de la economía es la capacidad humana de prever las necesidades futuras. De hecho, el consumo ideal es aquel que surge de las necesidades que se tienen. ¿Cuál es el problema del consumismo? El problema del consumismo es que ya no se intenta satisfacer las necesidades que se tienen, sino que la oferta ya no responde a la demanda, sino que la oferta crea demanda. Y la oferta, al crear demanda, va a llevar a crear necesidades artificiales que el ser humano intenta satisfacer. Por ejemplo, tienes un iPhone de un determinado número y sale un iPhone nuevo y tú quieres el iPhone nuevo. Es necesario, esa necesidad es de carácter artificial, porque el que tienes igual sirve y te va a servir buen tiempo. La mejor forma de ahorro es la inversión. La mejor forma de ahorro es la inversión, que consiste en la renuncia de un bien presente y cierto por la expectativa de otro mayor y futuro e incierto. Es verdad. Sin embargo, esto va intrínsecamente con la función social del dinero y de la propiedad. Invertir significa poner a disposición de la sociedad el dinero, obviamente para que ganemos nosotros, pero invertir significa que contratas a alguien. Que contratas a alguien significa que hay alguien que tiene dinero para comprar los bienes que le es necesario. Invertir significa poner el dinero a circular y hacer que otras personas puedan usar ese dinero y puedan beneficiarse. Por eso invertir es mejor que ahorrar. Es obvio que la persona que invierte puede perder el dinero. Puede perder el dinero si no sabe invertirlo bien. Pero ahorrar consiste en quedarse solo con el dinero y no darle esa función social. No permitir que los demás se puedan beneficiar del mismo. ¿Qué se puede hacer cuando somos propietarios? ¿Qué se puede hacer con dinero? Ahorrar, comprar e invertir. Esos son los tres modos de disponer del capital propio. Ya les dije, el derecho de propiedad surge como la consecuencia natural del ser humano de trabajar y habitar el mundo. El bien privado se da como apropiación y como participación. La propiedad privada es la única manera según la cual los hombres pueden satisfacer sus necesidades primordiales y disfrutar pacíficamente de su propio bienestar sin destruir la vida social. La propiedad privada es el sistema legítimo de reparto de los bienes materiales. De hecho, si vamos a la doctrina social de la Iglesia dice que la propiedad privada no es absoluta. Significa que tú tienes el bien, pero no para que lo aísles de la sociedad. Tú tienes el bien para que le des una función en la sociedad. Te compras un tractor. El tractor, ¿para qué lo tienes? ¿Para esconderlo o para hacer que trabaje y ese trabajo contratar a alguien que lo maneje? O quizás es para alquilarlo, pero si lo alquilas, alguien te paga por el alquiler, pero alguien tiene un trabajo con el que ejercer una función. La persona que te lo alquila contrata a alguien que lo maneje y hay más personas beneficiadas porque la persona que lo alquila a ti puede sembrar y la persona que conduce puede alimentar a su familia. Es decir, la propiedad no es absoluta, la propiedad tiene un fin social. La institución económica básica es el mercado. De hecho,
Personajes, pensadores como Higinio Marín señalan que se puede hablar de ciudad y civilización en los lugares que hay mercado, plaza e iglesia. Y de hecho, en los lugares en que al costado de la plaza hay mercado e iglesia, ahí aparece la ciudad. Ese es el primer lugar de la ciudad. No debemos entender que lo que regula el mercado es una mano invisible. ¿Qué entendemos por mano invisible? Cuando se habla de Adam Smith y la mano invisible, se habla de que el mercado se acomoda solo, de que los repartos se dan de manera inmediata. También recordemos que Adam Smith viene de una concepción religiosa en que considera que hay una armonía perfecta, una predestinación. Dios pone todo de modo armónico en el mundo. Por lo tanto, también el mercado se va a constituir de modo armónico. Ahora, Adam Smith siempre se le ha dicho que él lo que afianza es el egoísmo. Que Adam Smith es ante todo un pensador que defiende el egoísmo. De hecho, hay libros basados en Adam Smith titulados La virtud del egoísmo. ¿Pero es el egoísmo realmente una virtud? ¿Adam Smith defiende el egoísmo? No, Adam Smith no defiende el egoísmo. Adam Smith defiende el interés personal. Yo creo que todos tenemos un interés personal. Todos se preocupan. ¿De qué te preocupas primero? ¿Te preocupas primero de ti o de una persona que iba en el carro, en el bus y no conocías? De mí. Y imagínate que hay una pandemia a nivel mundial. Miles de personas han muerto. Nos causa tristeza que todas esas personas han muerto. Pero ¿qué nos causaría más tristeza? ¿Que todas esas personas mueran o que algún familiar cercano fallezca? El familiar cercano, obviamente. Claro, y eso no es egoísmo. Porque alguien te dijera, ¿qué quieres? ¿Que mueran 1000 en el mundo o que muera tu familia? Elige, porque si mueren 1000, son 1000 personas. En cambio, si muere tu familia, son 3. Y por una cuestión de suma y resta, nos conviene que muera tu familia, pero que se salve el mundo, que se salven esas 1000 personas. Y tú dirías, no, yo prefiero que mueran las 1000 personas en el mundo y que no se muera mi familia. Y eso no es egoísmo. Eso es interés personal o interés propio. Y ese interés propio se va ampliando a nuestro círculo. Cuando actúas en el mercado, no actúas por egoísmo, actúas por interés personal, y un interés personal que detrás hay un círculo de personas que forman parte de tu mundo. Porque se decía, es el egoísmo el que permite a la persona darle dinero al vendedor de carne, al carnicero, para que de esa manera el carnicero, también apelando a su egoísmo, me pueda vender. Pero esto solo se entiende cuando el carnicero vende porque tiene que sustentar a una familia, y el que compra, compra porque tiene que comer él y su familia, y un grupo de gente. Si lo planteamos de ese modo, no se está ni vendiendo ni comprando de modo egoísta, sino que se está vendiendo y comprando basándonos en un interés que es hasta solidario, porque es solidario con una comunidad o grupo de personas detrás mío. Una adecuada antropología económica debe partir de esta idea. La actividad productiva y comercial supone y causa otros bienes, además de la satisfacción privada del agente productor o comprador. Esta utilidad social o civil es la de la satisfacción de las necesidades de todos. El mercado debería regularse, beneficiando a todos, pero no lo hace. El mercado no se regula a sí mismo. Por eso es necesaria la intervención del Estado, sí, pero recordemos que el Estado debe intervenir mínimamente, no para fijar precios, sino solamente para solucionar cuando la situación se esté desbocando, cuando la situación esté mal, para solucionar, para poner correctores, como por ejemplo en las farmacias que nos están vendiendo los productos al triple, 10 veces más del precio. Ahí era que intervenga el Estado para poner correctores y todavía no interviene de modo decisivo. Todavía los precios siguen mal. Todavía las farmacias siguen sacando la vuelta al tema. No es que intervenga siempre, sino cuando debe intervenir cuando hay una situación. El fin del beneficio no es solo el bienestar propio, sino también el de los demás, es decir, la utilidad social. Para que exista la utilidad social, el capital debe volver al mercado, invertir, lo que les decía, en forma de inversión,
puesto que la economía es una actividad social y el bienestar que constituye su fin no es solo el mío, sino también el de los demás. Yo busco mi bienestar. Bienestar es estar bien materialmente. El bienestar es el paso previo para la felicidad, porque nadie puede ser feliz siendo miserable. Miserable es no tener los recursos necesarios para satisfacer las necesidades materiales mínimas. Pero el bienestar no solamente es personal, sino también social. Pero el bienestar social no es el fin último de la ética ni de la política. De hecho, el bienestar social constituye un peldaño en la vida política. Lo malo es que hay comunidades políticas que piensan que solo el bienestar social es lo predominante. Y comunidades que pueden ser tanto de izquierda o de derecha, que piensan que logrando un tipo de bienestar social pueden lograr la felicidad de todas las personas, erradicando la individualidad, la libertad. La empresa es una institución económica de extraordinaria importancia. De hecho, los animo a que sean emprendedores, a que hagan una vida empresarial y no solamente se dediquen a trabajar para otras personas. El modo de organización social preferido es el empresarial. Se caracteriza por utilización de la mejor tecnología, un alto nivel de preparación en los profesionales, una organización interna que permite el mejor rendimiento de cada uno, un sistema de comunicación que permite una coordinación eficaz, un constante esfuerzo de mantenimiento de las variables anteriores al mejor nivel posible. Capaz se preguntan, me aconseja que ponga una empresa, pero está trabajando para alguien. Hay un tema vocacional, yo sé que van por un punto. Quizás la vocación les mueve a ustedes a trabajar en algún lugar. Está bien, no está mal. Pero sí les aconsejo de verdad que pongan una empresa. Se puede hacer empresa siempre. Háganla. No esperen que termine la universidad. Mi empresa de gestión cultural la hice cuando iba en el 4º año de universidad y desde allí la mantengo. Ustedes pueden hacerla ya, empezar a hacerla. De hecho, está bien tener amigos en su facultad, pero sus amigos de su facultad o pueden ser el socio adicional ahí para repartirse tareas, pero ante todo son su competencia. Aprendan a tener amigos en otras facultades. Necesitarán un abogado, necesitarán un economista, necesitarán un contador, necesitarán gente de marketing. Aprendan a tener amigos en otras facultades y aprendan a ver la importancia de las otras carreras, porque no están solos en el mercado, no están solos en el mundo. La unión de la profesionalidad, autoridad política, rentabilidad o beneficio de las propias actividades, eso es la empresa. Cuando se dan todos estos componentes, la empresa se convierte en una fuente de riqueza, no solo económica, sino también cultural, humana y ética. La riqueza no es algo estático, se multiplica cuando todos trabajan. Así todos pueden llegar a ser ricos. La auténtica antropología económica está en multiplicar los recursos del hombre, su riqueza y sus bienes, no en almacenarlos y separarlos de los demás, no en hacer que los demás fracasen. De hecho, Adam Smith, que ya se basa en el interés personal, nos dice, si un Estado pretende que sus vecinos quiebren, luego no va a tener quien le compre lo que vende. Un Estado tiene que promover sin perjudicarse a sí mismo, es decir, con el interés estatal, sin perjudicarse a sí mismo, tiene que lograr que los demás ganen, que los demás mejoren, que los demás países se vuelvan ricos para tener quien le compre. Eso se aplica también a las personas. Nos atacamos, pensamos que si destruimos al otro. Sin embargo, ese no es el modo correcto. El modo correcto es gestionar la riqueza del otro para tener un socio competitivo. Los 3 problemas más frecuentes que se presentan son el homo crematísticos. ¿Se acuerdan cuando en la riqueza vimos que había una riqueza económica y una riqueza crematística? Justamente el homo crematístico es aquel que piensa que la riqueza es crematística, es aquel que siente que es más feliz cuando tiene más dinero en su cuenta bancaria, porque no comprende la verdadera función del dinero. La autoridad despótica y la ley del más fuerte, ese es otro problema en la empresa. Contratan solo a sus familias, contratan a sus amigos, luego intentan imponerse los jefes a los empleados. La falta de profesionalidad y competencia en el propio trabajo. Es decir, no rendir, no dar todo de sí. Simplemente eso también se da porque empiezan a contratar gente que conoce. Contratan al amigo cuando deben contratar profesionales. No hagan empresas con alguien solo porque es su amigo. Hagan una empresa con una persona si saben que esa persona puede ser un verdadero socio. Porque si hacen una empresa con alguien solo porque es su amigo, no van a tener un socio y perderán una amistad. No van a tener un socio y perderán una amistad. La democracia y sus riesgos. La democracia no es solo depositar el voto, es mucho más, pero su principio es que la soberanía está en el pueblo. El pueblo es el que manda.
Esto lo hemos olvidado. Vivimos una democracia bastante aparente. No es una democracia como la democracia griega, en que la gente, el pueblo, realmente participaba. Vivimos una democracia de carácter representativo, en que hemos preferido que nos cuiden nuestros derechos y solamente votar, una intervención mínima. Pero esto debe cambiar. Para el desarrollo de la democracia se hace necesario lo siguiente, se hace necesario la igualdad entre personas para todo el proceso democrático. La libertad, la no coacción, una auténtica libertad y desarrollo social. Educar. La gente ha visto que la población no está educada. Y no es culpa de la población necesariamente. También es culpa de las autoridades que hemos tenido. Un pueblo inculto es más fácil de manejar. Un pueblo inculto es más fácil de manejar. Y el Perú es un pueblo inculto. El Perú es un pueblo inculto. Hay personas, focos de cultura, sí. Pero la mayoría no lo es. La mayoría no lo es. Una igualdad económica que es algo más difícil en realidad que se dé, pero es necesaria una igualdad económica, por lo menos que todos tengan trabajo, que todos puedan salir de la miseria. Un Estado de derecho, también llamado democracia, en que las leyes se apliquen de manera justa para todos, en que nadie se vea beneficiado o perjudicado por las leyes. No hay democracia sin autoridad política, nos falta autoridad política. Aquí hay que diferenciar entre autoritas y potestas. ¿Alguien sabe la diferencia entre autoritas y potestas? Autoritas es la autoridad socialmente reconocida. La potestas es el poder establecido y constituido. En ese sentido, nómbrenme a alguien en el Perú que tenga potestas, un poder institucionalmente reconocido, alguien que nos puede obligar a hacer algo. Presidente. El presidente. Díganme en el Perú alguien que tenga autoritas, alguien que sin el poder para obligarnos a hacer algo, nosotros le haríamos caso por lo que nos dice, por lo que nos aconseja. Un líder. Sí, pero en realidad tienes que decir un líder porque no encuentras un nombre, porque no hay un nombre. Porque carecemos de autoritas. Lo ideal sería que quien tiene la potestas tenga la autoritas también. Eso sería lo ideal. Votemos por personas con autoritas para darle el poder a las que tienen la autoridad. Luego hay que establecer un diálogo común, una solidaridad, cooperación y amistad social, y una participación activa de todos los ciudadanos. Tenemos también que controlar, no solamente votar. Los sistemas de control son división y distribución de poderes, limitación temporal del mandato, efectiva vigencia de la opinión pública. De hecho, una forma de control de la autoridad viene a ser lo que le pasó a Susana Villarán hace unos años en Lima. ¿Qué pasó a Susana Villarán? ¿Cómo se llama cuando el pueblo puede decidir si mantiene o no a un líder en el poder? Revocamiento. Revocatoria. Es su respuesta a la revocatoria. La revocatoria es un sistema de control. Hay otros sistemas de control. De hecho, el pueblo puede proponer normas. Hay que saber organizarse civilmente. El tema de las sociedades intermedias que veíamos, comunidades intermedias que veíamos hace unos días. Existe una lejanía entre los ciudadanos respecto a la política, por falta de un verdadero espacio público. El riesgo político de la democracia es la frustración total o parcial, sobre todo si los gobiernos incurren en formas de autoridad despótica. El riesgo político de la democracia es la indiferencia del ciudadano hacia la política. Y el riesgo moral de la democracia, cuando el hombre es elevado por arriba de todo, cuando se le da el tema de la libertad, pero eso empieza a engendrar una anarquía moral, una anarquía. Porque si decimos que el hombre está por arriba de todo, entonces el hombre también termina estando por encima del Estado. La política no puede separarse de la ética, tiene que estar juntas. De hecho, política inicialmente significa la ética de la polis. La ética de la polis. Por eso, para elegir verdaderos políticos, tenemos que saber elegir personas éticas. No hemos aprendido a elegir personas éticas. No hemos aprendido a elegir.
Y cuando vemos que un candidato político hace algo, decimos, ah, no, pero eso es su vida personal y su vida personal no tiene nada que ver en la política. No, señores, tiene todo que ver en la política. Porque si no es ético como persona individual y social y respecto a su familia y las personas que le importan, menos va a ser ético para la polis a la que no conoce. Las tres tendencias ideológicas de la política contemporánea son el socialismo estatista, el liberalismo y el conservadurismo. De hecho, tenemos que ver como un modelo interesante, que debe ser analizado y estudiado a la doctrina social de la Iglesia. Yo les diría que la estudien, no necesariamente porque la afiancen o porque estén de acuerdo, sino porque nos debate y nos pone varias contraindicaciones al socialismo y al liberalismo. ¿Cuál es el modo correcto? ¿La derecha o la izquierda? ¿Cuál es lo correcto? ¿La derecha o la izquierda? Ninguno, creo. ¿Vale? Es que ahí está la respuesta. Ninguno. Porque si nos ponemos a pensar el origen de la derecha y la izquierda, el origen del liberalismo y del socialismo se encuentran en la Revolución Francesa. Pero el pueblo ya existía antes de la Revolución Francesa. Ya habían formas de gobierno antes de la Revolución Francesa. ¿Eso qué significa? Que en realidad derecha e izquierda no son las dos únicas alternativas. Tenemos que pensar sin ideología. Tenemos que pensar conforme a la realidad y encontrar cuál es la mejor forma de gobierno. Porque ¿qué pasa con los partidos de derecha que llegan al poder? ¿Qué pasa con los partidos de izquierda que llegan al poder? Imagínense que la situación amerita que se ponga una institución que pareciera ser de izquierda. Los partidos de derecha no van a permitir que se ponga simplemente porque parece de izquierda. Y quizás la realidad dice que eso es lo necesario. O que debemos abrir al mercado para que vengan más empresas extranjeras, porque esa es la realidad. Entonces eso parece muy liberal y los de izquierda se oponen cuando no hacen un análisis real, concreto de la situación. Ni derecha ni izquierda son los caminos. No que caigamos dentro del cuadrito a pensar otra vez dentro del cuadrito. Aprendamos a pensar fuera del cuadro. La libertad está mal entendida. Eso es uno de los grandes problemas de la democracia. La posibilidad de hacer lo que se quiere no puede reprimir lo malo que hay en cada hombre. La libertad está sin atadura, está totalmente desconecta. Se ve como una autonomía, un absoluto total. La libertad no es eso. La libertad es la búsqueda de la propia perfección. Somos libres cuando nos perfeccionamos y somos esclavos cuando hacemos lo contrario.